Hola gente querida, sean bienvenidos a este Hospital del Alma, un podcast donde todos juntos, de la mano del médico de médicos y doctor de doctores, vamos a sanar las heridas que llevamos o hemos llevado por mucho tiempo en nuestra alma, heridas causadas por las situaciones, los procesos, las personas o el curso natural de la vida. Aquí vamos a reflexionar, vamos a analizar, vamos a hacer una patología para encontrar la causa y la gravedad de cada herida y a la vez vamos a encontrar una terapia que nos ayude a sobrellevarlas y en el mejor de los casos a sanarlas. Una vez dicho esto, vamos a introducirnos en el tema del día de hoy. A lo largo de la vida, en el curso natural de la vida, nos es necesario pasar por múltiples procesos, por muchas situaciones, momentos difíciles, relaciones y una gran variedad de cosas que poco a poco van causando heridas en el alma. Esas heridas que no se ven a simple vista, pero sabemos que están allí. Hace relativamente poco escuché a alguien decir que el sufrimiento que viven la mayoría de adultos o personas mayores es en gran parte causado por situaciones que vivieron en su niñez y que causaron heridas en su alma, en su corazón o en su espíritu. Así que probablemente hoy en día estés sufriendo consecuencias de heridas que llevan años en tu alma y tú probablemente no te habías dado cuenta. O tal vez recientemente viviste situaciones que te dañaron y te causaron heridas y no lo has notado. Por eso muchas veces es necesario hacer un autoanálisis profundo para saber a ciencia cierta lo que padecemos y por qué lo padecemos. Ahora bien, hay mucha gente que sí sabe que lo que sufre hoy es a causa de heridas causadas hace mucho tiempo o que ocurrieron recientemente. El mayor problema y por lo cual la herida no sana es porque estas personas ocultan sus heridas y su sufrimiento. Y si hablamos en términos médicos, las heridas que se tapan no sanan, o al menos no de manera óptima. Hay que exponer las heridas, dejarlas al aire libre para que éstas puedan sanar. Yo me he tomado el tiempo de analizar en términos espirituales por qué muchas veces ocultamos las heridas que llevamos en nuestra alma y el sufrimiento que causan en nosotros. Así que recopilé información de varias fuentes confiables, la principal de todas, la palabra de Dios, la Biblia, testimonio de otras personas y también un poco de mi experiencia personal, cosas que yo he vivido y he aprendido en lo que llevo de la vida. Y juntando todo esto he llegado a una conclusión, que es la que te voy a transmitir a continuación. La principal razón por la que muchos de nosotros ocultamos nuestras heridas y cicatrices es por miedo a ser juzgados y condenados por las mismas. Y esto pasa mucho hoy en día. Y aquí viene lo fuerte del mensaje. Pasa también en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Hace poco escuché en algún mensaje de un predicador que decía que la iglesia es conocida por ser el único ejército que abandona. Y ojalá se quedara ahí la frase, decía el predicador, pero cuando la completó me dio un golpe de realidad brutal, fuertísimo. Decía, la iglesia es conocida por ser el único ejército que no solo abandona a sus soldados heridos, sino que también los remata. Es muy difícil escuchar que esto sucede dentro del cuerpo de Cristo, pero es más difícil darte cuenta que es verdad. Muchas veces cometemos un grave error como iglesia y es abandonar en el campo de batalla a aquellos que están heridos. La mayoría de veces tomamos distancia pensando en nuestra seguridad personal. En lugar de acercarnos y ayudarlos a levantarse, nos alejamos para cuidar de no caer nosotros también. En pocas palabras, nos alejamos para que la sangre del herido no nos salpique ni nos manche. La gente herida y la gente rota son como los leprosos de la actualidad. Nadie quiere acercarse, como si estar herido fuera un nuevo virus o una nueva pandemia. Pero quiero decirte que Dios entiende tu dolor, entiende tu sufrimiento, entiende lo que sientes. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que pasaban momentos difíciles, situaciones complicadas, hombres heridos, rotos. Muchos de ellos suplicaban a Dios que les quitara la vida. Y lo vemos en el caso de Elías, cuando recibe la amenaza de Jezabel, oraba a Dios y le decía, quítame la vida, no soy yo mejor que mis antepasados. Un hombre que se sentía amenazado, perseguido y solo quería dormirse y no despertar nunca más. Lo vemos también con Jonás, quien a causa de su enojo ruega a Dios que le quite la vida. También Jesús pasó por su momento de duda en el que sintió que Dios lo había abandonado. Y podría darte más ejemplos para que sepas que Dios entiende tu dolor, entiende tu sufrimiento. Pero muchas veces quien no lo entiende es la iglesia, el cuerpo de Cristo, nuestros hermanos en la fe. Vemos a alguien que cae, a alguien herido y lo abandonamos, lo rematamos muchas veces de forma inconsciente. No nos damos cuenta de que lo hacemos. Dentro de la milicia hay algo que se llama fuego amigo,
que es cuando en medio de una batalla entre la confusión de muchos disparos, un soldado es herido por otro de su mismo ejército. Quizás por error, lo confundió, se le disparó el arma, etc. Y que esto pase en el ejército es complicado, pero es peor cuando pasa en la iglesia. Es similar a lo que vemos en el Salmo 55 cuando el salmista expresa: porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad por la casa de Dios. Nuestro mayor error es hacer todo lo contrario a lo que deberíamos hacer. Luego vemos a alguien que sale de las drogas y se entrega a Dios y nos alegramos. Vemos a un exdelincuente que se entrega a Dios y lo aplaudimos, lo cual no está mal. Pero ¿por qué cuando un cristiano cae lo primero que hacemos es atacarlo, poner en duda su fe, su amor hacia Dios? Y ahí viene la famosa frase: algo habrás hecho o algo no estás haciendo bien. Como si los momentos difíciles o las heridas vinieran por castigo de Dios. Nadie decide atravesar momentos duros por deporte, mucho menos decide ser herido. Son cosas que suceden durante el curso natural de la vida. No podemos poner en duda algo que Dios ya prometió en su palabra. Él dijo: en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios no dijo que siendo cristianos o siguiendo sus pasos no tendríamos aflicción. Al contrario, mientras estemos en este mundo, las aflicciones siempre van a estar. Mientras estemos en este mundo vamos a estar propensos a caer, a fallar. Solo debemos confiar en que Dios ya venció por nosotros. El verdadero soldado no se aleja, el verdadero soldado permanece donde otros se retiran, porque te aseguro que es muchísimo más fácil sanar a un soldado herido que entrenar uno nuevo. ¿Cuánta gente hay en nuestras iglesias ocultando sus heridas y el sufrimiento con el que carga, por miedo a ser abandonados por su ejército, o peor aún, ser rematados por él mismo? Si Elías hubiera tenido esa actitud de temor y desánimo hoy en día, de seguro lo hubiéramos abandonado. O bueno, si te crees morir, ahí está, yo te hago el favor. En el cuerpo de Cristo todos tenemos un enemigo en común, y te aseguro que no estás sentado junto a ti en la iglesia, ni siquiera en otra iglesia, mucho menos en otra religión. Hace poco escuché una historia de una mujer que había pasado por mucho sufrimiento. Estaba completamente herida, sentía que ya estaba totalmente destruida. Ella decide ir a un retiro, a un campamento, con la esperanza de que Dios le hable y recibir sanidad en su sufrimiento, en sus heridas. Cuando llega, conoce a más personas que al igual que ella se sienten heridas, que han pasado situaciones complicadas. También ella cuenta que desde el primer día en que llegó al retiro, al campamento, lloró descomunalmente, como nunca lo había hecho. Y en el último día de retiro realizan una dinámica, una actividad, en la que se les entrega una varilla de madera a cada uno y se les pide que cierren sus ojos. Les dicen que imaginen por un momento que están en un barco que se está hundiendo y no hay suficientes botes para todos, y cada uno debe encargarle su vara a la persona que creían que podía marcar una diferencia en el mundo. Quien daba las instrucciones decía: no se pueden salvar a sí mismos. Y ya se conocieron durante este retiro a quién le entregarían su vara para que se salve y marque una diferencia en el mundo. Ella estaba tan herida que lo primero que dijo fue que se salve otro, y le dio su vara al que estaba al lado. Cuando abrió sus ojos, miró a sus pies cientos de varas. Todos le habían dado la vara a ella. Todos querían que ella ocupara el lugar en el bote, y ella decía: no los quiero, yo no puedo, ya no me queda nada para dar. Pero ellos le dijeron: te elegimos porque solo alguien que estuvo tan herida podría marcar una diferencia en el mundo, comprendiendo a los que sufren. Cuando te hablo de mostrar tus heridas y no ocultarlas, no lo digo para juzgarte, ni decirte que algo hiciste mal, ni exponer tus errores. Eso solo agregaría carga a tus hombros. No solo ya es demasiada carga con el sufrimiento que causa la herida que llevas, como para agregarte peso de culpa. Lo que quiero decir con esto es que permitas que a través de tus heridas Dios ayude a alguien más. Que lo que tus heridas te han enseñado te sirva para evitarle esas heridas a otros. Que otros no sufran lo que tú sufriste. En servicio del amor, solo los soldados heridos pueden servir. Puede que todas tus heridas y lo que has sufrido te hayan convertido en la única persona capaz de meterte en el campo de batalla y traer hasta el último hombre herido que encuentres. Hay una película que lleva este nombre, Hasta el último hombre.
que narra la historia real del soldado Desmond II, un cristiano adventista que se enlista en el ejército de los Estados Unidos, quien durante su infancia tiene una pelea con su hermano en la que casi lo mata. Y desde ese punto basa su vida en el mandamiento no matarás. Aún con esto decide enlistarse en el ejército. Durante el entrenamiento militar él se niega a utilizar las armas y por esto recibe castigos, golpes por no acatar órdenes, abuso de sus compañeros, etc. En varias ocasiones se le propone que abandone el ejército, pero él insiste en que puede ayudar de algún modo, aunque no sea disparando armas ni matando a los soldados enemigos. En resumidas cuentas, se enfrenta a un juicio donde se determina que puede permanecer en el ejército bajo las condiciones que sus creencias personales y religiosas se lo permitan. Entonces se acuerda que el joven participará en el ejército como médico. En su primera batalla de una guerra sangrienta en contra de los japoneses por la toma de Okinawa, el soldado 2 se juega la vida por atender a sus compañeros heridos y en esos días rescata alrededor de 75 soldados heridos, si no me equivoco. Cuando el capitán mira esto, pregunta: ¿quién lo hizo? Y alguien le dice: el soldado 2, señor, el cobarde. Y ahí se gana el respeto de todos, incluso el capitán, quien entre palabras de admiración le pide una disculpa, porque él solo veía a un cobarde flacucho, y dice la frase: jamás me había equivocado tanto con una persona. En la siguiente batalla, los soldados compañeros, quienes días antes detestaban al soldado 2, lo golpeaban, le hacían bullying, ahora no quieren salir a pelear si el soldado 2 no va con ellos. El capitán le dice: tienes que ir, muchacho, los demás no son como tú, pero sí creen mucho en lo que tú crees. Lo que hiciste allá puede que sea un milagro, y quieren un poco de ese milagro. Así que vamos, alístate, ellos no van a ir si no vas con ellos. Y al igual que alguien que utilizaba también esta película para hacer una reflexión, yo me pregunto si en algún momento nuestro ejército, el ejército de Dios, también nos considerará indispensables, que no quieran salir a la batalla si no vamos con ellos, de modo que alguien diga: yo voy a la batalla si él también va, porque sé que si soy herido en el campo de batalla, él se acercará para salvarme y no me abandonará. Luego de esto, el capitán no entiende por qué están tardando en salir a la misión, en salir a la batalla. Así que hace una llamada y desesperado pregunta: ¿qué demonios están esperando? Y alguien le dice: estamos esperando, señor. Y el capitán, insistiendo, pregunta: ¿qué están esperando? Que el soldado 2 termine de orar por nosotros, señor. Y también repito esto que decía también esta persona que hacía una reflexión basada en esta película. Quizás muchos en ese momento ni creían en Dios, pero no querían salir a la batalla sin que el soldado orara por ellos. Y también me pregunto si el día que dejemos de rematar soldados heridos de nuestro propio ejército será el día en que nuestras oraciones cobren algún valor para el inconverso. Y en medio de la batalla vuelve el soldado 2 a jugarse la vida por salvar a todos sus compañeros heridos, y su constante oración es: Señor, permíteme salvar uno más. Esa debería ser la oración de muchos de nosotros: poder salvar y ayudar a los heridos, levantarlos y sacarlos de la zona de peligro. No podemos seguir abandonando soldados en el campo de batalla. Son soldados heridos que no pueden levantarse por sí solos, necesitan de nuestra ayuda. Y muchos van a decir: ¿cómo voy a saber que está herido si no se acerca a pedir ayuda? Hermano, las personas heridas no pueden levantarse por sí solas. Lo vemos en la historia de Mefiboset. Él no podía levantarse por sí mismo. Estaba lisiado, era un minusválido. Fue necesario que alguien viniera y lo ayudara a levantarse para llevarlo de vuelta al palacio. Así que no esperes que un herido se acerque a pedir ayuda. Acércate tú y ayúdalo a levantarse y a traerlo de vuelta al palacio. Y tampoco podemos seguir ocultando nuestras heridas y cicatrices, ya que estas representan las batallas que hemos peleado. Tus heridas y cicatrices cuentan tu historia. Hasta Jesús quiso conservar las cicatrices en sus manos, porque esas cicatrices son la prueba y el recordatorio de lo que hizo por amor a ti. Y delante de Dios las heridas y las cicatrices tienen una belleza especial, porque Él permitió cada una de ellas para que podamos entender a los que sufren. Como dijo algún predicador en alguno de sus mensajes: yo suelo dudar de la gente que no tiene heridas,
Porque quien no entiende a los que sufren es porque jamás estuvo herido. Y si nunca estuvo herido, es porque nunca peleó una batalla. Alguien decía que nuestras heridas son nuestra placa de honor y la muestra de que no nos hemos rendido. Utiliza tus heridas, lo que sentiste, el dolor que conoces para comprender y ayudar a los que sufren, en lugar de pasar por su lado y abandonarlos. Lucas 10:30, Jesús relata la historia de un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó, quien es asaltado por unos ladrones, los cuales no solo le quitan sus pertenencias, sino también lo hieren y lo dejan medio muerto, dice la Biblia. Por ese lugar pasa un sacerdote y al verlo pasa de largo. También un levita que al verlo también pasa de largo. Pero también pasa un samaritano, quien cuando lo vio herido fue movido a misericordia y lo ayudó y sanó sus heridas y lo llevó a un lugar seguro. Cuando veas a alguien herido en el campo de batalla, no seas como el levita o como el sacerdote de la historia, sino como el samaritano quien lo ayudó a sanar sus heridas y lo llevó a un lugar seguro. En otro podcast escuché a alguien contar un suceso que vivió con alguien de su congregación que llevaba tiempo de no asistir a la iglesia. Cuenta que esta persona se acercó y él lo saludó muy alegre de volver a verlo en la iglesia, y cuenta que cuando ya estaban en confianza le preguntó por el proceso que había pasado. Le dice: supe que pasaste un momento difícil, ¿cómo seguiste? Y dice que esta persona le respondió: ¿sabes qué fue lo que más me dolió durante este proceso? Que no me preguntaste cómo estaba, que no te acercaste. Y en ese momento los amigos del trabajo mostraron más cercanía que los amigos de la iglesia. Y quien cuenta esta historia dice: esto rompió mi corazón, porque de la misma forma que a mí me cuesta decir los amigos del trabajo mostraron más cercanía, también es difícil decir que el samaritano mostró más compasión. De verdad es necesario que nuestros soldados tengan que salir a buscar ayuda y apoyo en otro ejército, porque el suyo no está dispuesto a acercarse a ayudarlos en momentos difíciles. Juan 15:12-13 dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Más claro no puede estar. El diagnóstico del día de hoy es el siguiente. Primero, como iglesia no podemos dejar morir a nuestros soldados heridos, mucho menos rematarlos, sino ayudarlos y levantarlos, como mencioné hace un momento. Todos tenemos un enemigo en común y no está sentado en las sillas de nuestra congregación, ni en una iglesia diferente, mucho menos en una religión distinta. Debemos ser un ejército que entiende a los que sufren, que entiende a los heridos y no los abandona, sino que los rescata. No podemos permitir que nuestros soldados sigan ocultando sus heridas por miedo a ser abandonados, o juzgados, o condenados, o excluidos, o despreciados, sino que tengan la confianza de exponer sus heridas para que puedan ser sanadas. Esa fue nuestra consulta del día de hoy en este hospital del alma, en donde el médico de médicos y doctor de doctores poco a poco irá sanando nuestras heridas del alma, del corazón, del espíritu y todo lo que necesite sanidad. Nuestra receta médica indica tomar una buena dosis de tiempo de intimidad con Dios todos los días. Esto ayudará a nuestra alma a sanarse, a que se sienta en paz y llena de gozo. Te esperamos la próxima semana en nuestra próxima consulta en este Hospital del Alma. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como Sam Álvarez Oficial con F. Y si este contenido está siendo de bendición para tu vida, compártelo para bendecir la vida de alguien más. Agradezco que me prestes tus oídos y que me regales un poco de tu tiempo. Te mando buena vibra. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.